Vean esta leona siendo atacada por su pequeño leoncito. Ahí va, miren. Tómala, nada. Un incendio impresionante en la ciudad rusa de Belgorod. La región de Belgorod en la zona de Shebekino, según lo que reportan, sería parte de los ataques de estos grupos rusos anti-Vladimir Putin. Hablando de esto, pues bueno, resulta que Yevgeny Prigozhin, el personaje pues de los más llamativos en este conflicto, que es el jefe del grupo Wagner, de este grupo de paramilitares de Rusia, ha advertido y desafiado al Ministerio de Defensa por no proteger Belgorod. Ya veíamos ese incendio, pero ha estado Belgorod en constantes ataques y parte de Belgorod ya está controlado por las tropas anti-Vladimir Putin. Está muy enojado. El señor Yevgeny Prigozhin dice: no dejaremos que nuestras hijas y cuñados sean atacados. Le doy, y fíjense, le da un ultimátum, le doy al Ministerio de Defensa y pues bueno, por ende a Vladimir Putin, porque pues es todo el régimen junto, le doy al Ministerio de Defensa 2 semanas para defender a Belgorod. O sea, hasta ultimátums da ya este personaje. O sea, no deja de ser pues un empresario que es dueño de un grupo militar, pero se siente con la confianza, con la seguridad de andarle dando ultimátums a los mismos pues autoridades, los mismos que lo contrataron, ¿no? O sea, ese es un desafío a no nada más Sergei Shoigu, sino también es un desafío y un ultimátum a Vladimir Putin. O sea, que entonces, ¿qué significa que le da 2 semanas? ¿Quiere decir que él va a entrar con armas a Rusia? ¿No? O sea, el grupo militar, bajo la constitución de Rusia, no puede existir este grupo paramilitar, menos dentro de Rusia. Pues está interesante cómo ha ido escalando la retórica de Yevgeny Prigozhin, así que pues aquí estaremos atentos informándoles. Fíjense que el volcán Kilauea, el volcán de Hawái, pues uno de los más bonitos del mundo, que genera muchas erupciones, está activo y generó una erupción importante. Considerado uno de los más activos del mundo. Este habría entrado otra vez en erupción el día de hoy, según el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Tras este inicio de actividad, se activó una alerta roja para la aviación civil en toda la zona por las posibles repercusiones de ese fenómeno. Ya se empieza a ver esta actividad en las islas de Hawái y estaremos atentos a ver si esta crece. La erupción comenzó en la madrugada a las 4:45 de la mañana en el cráter Alemamau, situado dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Aseguran que las primeras fases son dinámicas, aunque estas ya se han detectado con sus primeros flujos de lava, como lo veíamos al principio del video. En el 2018 fue muy impactante ver al Kilauea entrando en una erupción fuertísima en la que arrasó con 700 casas y forzó el desplazamiento de miles de personas que tuvieron que alejarse más del volcán obligatorio. Desde el 2018 ha tenido varios periodos de erupciones. Este es otro más de ellos. No parece tan grande como el del 2018, por lo menos hasta el momento. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, llamado Oleksiy Danilov, que ahora mismo está en pantalla, ha desestimado las declaraciones de los rusos que habían dicho que la contraofensiva inició. También se dio a entender por el mismo gobierno de Ucrania el pasado fin de semana, pero él dice que no ha lanzado la contraofensiva, según dice este alto funcionario. Ucrania dice aún no ha lanzado la contraofensiva planificada para recuperar el territorio ocupado por Rusia. Estamos ya haciendo movimientos y desplegando para prepararnos para esto, pero el inicio oficial todavía no es. Desestima las declaraciones de funcionarios que hablaban de 5 ataques, o ataques más bien en 5 frentes, como decían los rusos. Cuando esto suceda, todos lo sabrán y lo verán. Danilov asegura que los funcionarios rusos habían confundido ciertos avances locales en Ucrania que fueron coordinados y que por eso pensaban que ese era el ataque de la contraofensiva, lo cual no es así, según ha dicho Danilov. Y aquí está, Danilov en estas pláticas y conferencias que dan, donde pues van mencionando y dando señales. Ahora, si inició la contraofensiva o no inició, pues eso es un tema que no sabremos hasta que realmente veamos un cambio. Tal vez sí inició,
y va avanzando. Tal vez realmente la contraofensiva no ha iniciado. Esto pues va variando, ¿no? Al final esto es un conflicto y en los conflictos este tipo del detalle del día a día pues no se sabe. Estados Unidos dice que Ucrania está listo para esto. Ya por ahí también. Por otro lado, el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, asegura que los combates en Ucrania irán en aumento y que de hecho ya están aumentando. No dice específicamente que sea la contraofensiva. Declaró el martes de esta misma semana que los combates en Ucrania han aumentado, pero advierte que no es bueno sobreanalizar las operaciones día a día porque esto lo tenemos que ver en conjunto por semanas o incluso por meses. Verlo día a día es muy complicado. Que si cuántos caídos, que si hubo tales ataques, que no sé qué, es muy difícil. Añade que la decisión será de Ucrania del inicio de la contraofensiva, pero él no confirmó que ya se esté dando. Por otro lado, aseguran que Ucrania ha entrado a una nueva etapa en el conflicto. Fedorov, alcalde de la ciudad de Melitopol, dice: Putin intentó cometer un nuevo nivel de agresión, pero sé que tenemos que ganar. Por supuesto, dice, todos los días podemos esperar de los invasores algo nuevo, pero no se puede impedir que ganemos este conflicto. La destrucción de esta represa que ha afectado a miles de casas y decenas de miles de personas han tenido que evacuar, aseguran, es otra fase del conflicto. Esto podría poner en riesgo la viabilidad de vivir en el sur de Ucrania, una situación que el mismo secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer afirmaba: esto es una afectación que da un golpe duro a los civiles. Todos los sistemas de enfriamiento nuclear que usa en el río Dnieper, por supuesto, dice, no será suficiente ya que el agua no estará corriendo como debía. El director general de la Agencia Internacional Atómica, Rafael Grossi, de la OEA, asegura que de inmediato no se da un riesgo, que hay meses para poder hacer algo al respecto, pero sí que en los próximos meses pudiera venir algún problema nuclear si esto no se resuelve pronto. Así ha sido, dicen los expertos. Por ejemplo, Andrés Aslut, economista y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown en Washington, las estrategias de Vladimir Putin son muy cambiantes. Primero van hacia un sentido y luego van hacia otro. Dice, Putin ha cambiado las estrategias varias ocasiones. Aslut asegura, quien ha sido, por cierto, asesor económico de varios gobiernos, incluyendo Rusia e incluyendo Ucrania. Este asesor económico dice: durante las primeras semanas de guerra los rusos simplemente intentaron entrar y tomar todo. No bombardearon solamente objetivos militares, sino que bombardeaban todo lo que encontraban. Luego, después, las fuerzas rusas atacaron infraestructura crítica de Ucrania. Desde octubre del 2022, en represalia a un ataque en el puente de Kerch, empezaron a atacar sobre todo los sistemas eléctricos. Después optaron por atacar puentes y así han estado cambiando constantemente. La destrucción de la presa, asegura, es una acción similar a la que hizo Saddam Hussein cuando incendió sus propios pozos petroleros en 1991. Dice, cuando estás perdiendo, cuando estás obligado a abandonar, entonces empiezas a hacer destrucción dentro del territorio. Dice, creo que esto es lo que haces cuando te rindes. No es una acción ofensiva, sino algo así como decir, si no lo voy a tener yo, pues tampoco lo tienes tú. Y entonces empiezan a destruir cosas que ellos mismos se supone se iban a quedar. Bueno, esto podría ser eso, ¿verdad? Un cambio dentro de la estrategia de Vladimir Putin, decir, bueno, si no me voy a quedar con esto, pues entonces nadie se queda con esto y a destruir todo lo que pueda.